Bienvenidos amigos, esto es JN Noticias, mi nombre es Ismael Soto, hoy es 1 de octubre del año 2019. En la parte inferior de sus pantallas aparece nuestra página web www.jn19television.com. Vámonos de inmediato con la información. Desde Roma, el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Monseñor Miguel Cabrejos Vidarte, reflexionó hoy sobre la situación que vive el Perú actualmente. En su mensaje hace un llamado a la sensatez y sabiduría de las autoridades. Veamos. Amados hermanos y hermanas, desde la Ciudad del Vaticano, a pocos días del inicio del Sínodo Pan-Amazónico, la situación actual de nuestro querido pueblo peruano me lleva a hacer la siguiente reflexión. La grave situación que hoy marca la política peruana nos debe llevar a una profunda reflexión, dando respuestas concretas, responsables y evitando caer en venganzas y o complicidades, demostrando así madurez política y social en el Perú y en la comunidad internacional. A pesar de esta crisis política, creemos también que el momento actual es una oportunidad única para combatir el circuito de la corrupción grande y pequeña a todos los niveles. También es verdad que no podemos perder la perspectiva de cambiar profundamente las situaciones adversas y mejorar como país en lo moral y en el respeto al bien común, porque no solamente debemos de pensar en grupos sociales y políticos, sino en los más de 33 millones de peruanos, especialmente en nuestros niños y jóvenes que son el futuro del Perú. Con esta reflexión y escuchando el clamor ciudadano, queremos como Iglesia invocar a toda la sociedad y a los actores políticos a actuar de acuerdo al orden constitucional y democrático. Como las interpretaciones son diversas respecto de lo que cada actor político puede hacer o no puede hacer, llamamos a que cada uno de ellos considere a la par el reclamo de sus atribuciones con el respeto al adversario, dado que seguirá siendo un actor político, evitando todo tipo de violencia, venga de donde venga. Además, urge la definición cuanto antes de una política estable, que perdure por lo menos hasta las próximas elecciones, dada su gran importancia, pues esa estabilidad política definirá al final la próxima representación del país. Nos inspira la invocación del Papa Francisco respecto a que hacer una buena o mala política depende de la rectitud de intención, de la bondad de los objetivos a alcanzar y de los medios honestos que se empleen para este objetivo. Convocamos a una jornada de oración por la paz y el desarrollo humano integral de nuestra patria, con la seguridad que juntos haremos grande nuestro Perú, tal como lo cantamos en nuestro himno nacional y en el himno al Señor de los Milagros en este mes de octubre que hoy iniciamos. Muy bien, como ustedes lo han escuchado, en la víspera el presidente de la República, Martín Vizcarra, decidió disolver el Congreso de la República luego de que el presidente interpretara de manera tácita que la cuestión de confianza que su gobierno había presentado más temprano había sido rechazada por el Parlamento Nacional porque, pese a que era el tenor de esa cuestión de confianza, se procedió a la votación de un proceso de elección de candidatos del Tribunal Constitucional que era cuestionado. Estamos a esta hora en comunicación telefónica con el doctor Pedro Angulo, ex decano del Colegio de Abogados de Lima. Doctor Angulo, bienvenido a JN Noticias. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Mi saludo a todos los periodistas de su emisora. Muchísimas gracias. ¿Cuál es su opinión sobre esto que está pasando actualmente en nuestro país? Bueno, es lamentable, pero tenía que darse una salida. Podríamos pensar en que quizá quirúrgica, dado que el enfrentamiento, el encono de dos partes no le dejaba al país respirar tranquilo y dirigirse hacia el desarrollo, por lo menos a trabajar con una orientación positiva, ¿no? El obstruccionismo por parte del Congreso, todo el tema de estar llamando a los ministros, a veces sin fundamento, presentando acusaciones, amenazas, etcétera,
realmente tenía que ponérsele fin de algún modo y probablemente no iba a ser cómodo en ningún caso. Entonces lo que ha optado el presidente pues es por dar una solución al problema que existía en el país. ¿Era necesaria entonces esta situación? Yo pienso que sí, porque mientras más se hubiera prolongado iba a ser peor. Lo que sucede es que entre nosotros aparentemente quienes tienen poder en algún momento ya su soberbia que se va desarrollando poco a poco les impide pisar el suelo, les impide conectarse con la realidad. Y lo peor es que a veces les generan agendas de sus propios intereses extrañas al interés del país. Todo eso tenía que ser ya pues limitado, ¿no?, en algún momento. Ahora, esto nos ha llevado a otra situación dentro de la crisis propiamente dicha. Ayer el Parlamento Nacional ya disuelto decidió nombrar o tomar juramento a la vicepresidenta Mercedes Arauz como presidenta encargada de la República, lo cual nos pone en una situación de aparentemente tener dos mandatarios. ¿Cómo se resolvería esto? Por su parte, la OEA, por ejemplo, ha dicho que es el Tribunal Constitucional quien debe dar de pronto su opinión sobre este tema. ¿Qué es lo que nos diría al respecto? Yo pienso que la OEA no puede dejarse pues utilizar y probablemente han advertido ya que esta Comisión de Venecia, que el mismo Congreso en su mayoría le hizo venir, después prácticamente la soslayaron y la dejaron de lado con sus pronunciamientos. Entonces, aquí de lo que se trataba era de nuevamente volver al cauce democrático, porque las instituciones, si bien es cierto, se conforman de distinto modo, y en el caso del Congreso por una elección, la realidad es que los congresistas pues tampoco pueden hacer lo que les venga en gana. El Tribunal Constitucional ya ha referido que no se puede dar abusos, ¿no?, caprichos, manifestaciones abusivas, y evidentemente una de estas manifestaciones abusivas, caprichosas, ha sido pues el nombramiento y la toma de juramentación de la señora Arauz, cuando el Parlamento ya estaba disuelto. Lo que han hecho es probablemente dar un manotazo de ahogado que no tiene ningún significado. En estos momentos el presidente de la República ha merecido el respaldo de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, de los presidentes regionales, de los alcaldes provinciales, también de la Comisión Episcopal. Entonces la calle está en estos momentos también movida, pero en respaldo del presidente. La pregunta es, ¿quién respalda a la señora Arauz al margen de 2 o 3 congresistas? Entonces no es realmente que quepa considerar que en estos momentos hay 2 gobernantes, ¿no? Aquí hay un solo gobernante y probablemente se van a tener que dar los procesos que correspondan, constitucionales o penales, en función de quienes quieren obstruir todavía la marcha del país. ¿Y cuánto plazo tiene para llevarse adelante ese proceso desde el Tribunal Constitucional? Porque los plazos son importantes en temas jurídicos. Bueno, el Tribunal Constitucional, mientras tanto, va a quedar conformado por los integrantes que ya lo conforman en estos momentos. Será la comisión permanente que hace las veces de Congreso, a quien le correspondería, si es el caso, nuevamente colocarse en la condición de nombrar a los integrantes del Tribunal Constitucional y bajo respeto de las normas pedidas por el presidente, ¿no?, que tendrán que ser discutidas, que suponen pues participación ciudadana, como tachas, y que se conozcan con bastante tiempo las acreditaciones, las trayectorias, de modo que no resulten nombradas personas que carecen de respeto por la misma democracia o de trayectoria suficiente. Correcto. Muy bien, doctor Pedro Angulo, exdecano del Colegio de Abogados, muchísimas gracias por este aporte que nos ha dado sobre este tema tan complicado que hoy nos lleva a una crisis a nivel nacional. El pueblo necesita también estar informado y de la mejor manera. Muchísimas gracias. Hasta otro momento. Muchas gracias también. Un gusto. Bien, vámonos con más información, amigos. Hoy el presidente de la República, Martín Vizcarra, ha enviado un mensaje en Twitter. Él mismo dice lo siguiente: en el Día del Periodista expreso mi reconocimiento a las mujeres y hombres de prensa cuyo trabajo es fundamental para fortalecer la libertad de prensa y expresión, pilares fundamentales de nuestra democracia, ha dicho el presidente Martín Vizcarra. Volvemos con reacciones en el mundo entero sobre lo sucedido ayer en el Parlamento Nacional y en Palacio de Gobierno, además de otras informaciones. Hoy se ha iniciado el mes misionero. Con eso y más, retornamos luego de la pausa.
Vámonos con más información. Los gobiernos regionales han expresado su respaldo al presidente de la República, Martín Vizcarra. Así lo ha expresado el presidente de la Asamblea Nacional Regional, Mesías Guevara, en un mensaje donde llamó a la calma. Acabamos de emitir un pronunciamiento. El pronunciamiento manifiesta que nuestro respaldo al presidente de la República en la decisión que ha tomado. Como punto número 1, como punto número 2, estamos rechazando esa propuesta de vacancia presidencial por ser inconstitucional. Y en tercer punto, estamos invocando a la ciudadanía a mantenerse vigilantes, pero con calma, con prudencia y sin conflictos sociales. En las diferentes regiones la gente se está movilizando en apoyo al presidente Vizcarra. ¿Cómo ustedes accionarán ante esto? Nosotros, fíjate que tenemos que actuar dentro estrictamente del marco de la ley. No podemos ser agitadores sociales, no podemos, sumarnos a este tipo de eventos, pero sí dar el apoyo desde el punto de vista legal, desde el punto de vista constitucional y también con opiniones como el que venimos dando y, por supuesto, con hechos concretos, estando al lado del presidente de la República. Y el presidente del disuelto Parlamento Nacional, Pedro Olaechea, declaró para la prensa internacional, donde expuso las razones para una suspensión del presidente Martín Vizcarra. El próximo lunes tenemos que reunirnos y nuevamente proponer candidatos para que 7 días después estos puedan ser sometidos. Ya no, porque ya no tenemos este Congreso. Y eso es lo que determina que el presidente, 3 minutos después de la aprobación, o un plazo relativamente corto, decida que él interpretaba como que le habían denegado la conciencia. O sea, esa es una interpretación. Y esa interpretación es lo que determina la disolución del Congreso. Del Ejecutivo se tomó la decisión de que nos permite y nos franquea leer, suspender al presidente en su función hasta generar los plazos y los análisis correspondientes para su vacancia. La vacancia tiene un procedimiento. La suspensión se logra y en ese momento el presidente y nosotros estamos en la posición que hoy ha amanecido el Perú. De haberse suspendido es la figura que tiene desde un punto de vista ejecutivo la Constitución peruana. Y los hechos están demostrando que si es que seguimos así, estamos hablando de maquillaje. Y al maquillaje definitivamente no nos vamos a prestar. Tenemos una serie de acciones, pero estamos evaluando cuáles queremos tomar, dada que hoy día sabemos que hay una captura de hecho en la no renovación del Tribunal Constitucional con la declaración de esta vocal. Nos damos cuenta por qué es que no se quiso renovar el Tribunal Constitucional. A la agresión a la Constitución, no al Congreso, a la Constitución, sobre el interpretar una atribución exclusiva y excluyente del Parlamento de la República, era tomada como excusa por el Ejecutivo para disolver el Congreso. Entonces, si estamos en un juego de imágenes, definitivamente lo que estamos viendo al haber llegado desde el punto de vista práctico es que los trabajadores no pueden venir, los colaboradores tampoco pueden venir. Entonces la comisión permanente, ¿solo existen titulares? No, la comisión permanente en el Perú son titulares y accesitarios. El Congreso mantiene relaciones con otros congresos del mundo, con instituciones bilaterales, necesita viajar a provincias, por eso es que se ponen accesitarios. Entonces, respecto a la legalidad de haberse suspendido, es la figura que tiene desde un punto de vista ejecutivo la Constitución peruana. Obviamente, lo único que tenemos en los que somos los parlamentarios electos, representantes, de acuerdo al mandato constitucional, trataremos de actuar de acuerdo al mandato constitucional. Y la vicepresidenta Mercedes Araoz explicó las razones por las cuales aceptó ayer jurar como presidenta encargada luego de la disolución del Congreso de la República. En su mensaje anunció la convocatoria a la Organización de Estados Americanos para hacer frente a esta situación. Que ahora mismo hay un grupo de peruanos y peruanas en las calles movilizados y expresándose ante esta medida. Los respeto,
pero también los convoco para iniciar una nueva etapa, una etapa de convivencia democrática y de un acuerdo de gobernabilidad para llegar al Bicentenario con un país sano, con un país donde nos respetemos, con un país donde el otro importe, que no impongamos nuestras ideas al otro, sino que compartamos, que nos pongamos en el zapato del otro y creemos valor, porque tenemos que crear ese valor para nuestra patria, para nuestra población, tenemos que darle satisfacciones a nuestro pueblo y con la violencia y la falta de respeto a nuestras instituciones no vamos a crear una patria duradera. Creo yo que tenemos que trabajar juntos en esa agenda. Voy a convocar a la OEA para poder pedirle que nos ayude a tener un espacio de reconciliación y diálogo profundo. Donde participen todas las fuerzas políticas y sociales, pero que entendamos que tenemos que ser responsables frente a nuestro país. Y como lo dije más temprano, el éxito del Ejecutivo es también el éxito del Legislativo y el éxito del Perú, si trabajamos juntos. Y ahora me quiero dirigir a mis colegas y amigos congresistas de la República. En este momento tenemos que hacer un compromiso serio de trabajo. Bueno, la Organización de Estados Americanos no ha demorado mucho en responder a la vicepresidenta Mercedes Arauz y ha emitido el comunicado que ustedes ya tienen en sus pantallas. Y dice lo siguiente, en resumidas cuentas, ¿no? La Organización de Estados Americanos, la OEA, se ha pronunciado respecto a la situación en el Perú y ha considerado un paso constructivo que las elecciones al Congreso han sido convocadas conforme a los plazos constitucionales y que la decisión recaiga sobre el pueblo peruano en el que radica la soberanía de la nación. A través de este mensaje difundido por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, sostuvo que es conveniente que la polarización política que sufre el país, es decir, tener dos presidentes, ¿no?, se resuelva inmediatamente, lo resuelva el pueblo en las urnas. De otro lado, el organismo señaló que debe ser el Tribunal Constitucional quien resuelva cualquier diferencia que pueda existir en la interpretación de la Carta Magna. Es en esta parte en la cual pues hay cierta polémica sobre que si se interpretó bien o mal la Constitución en torno al tema de la cuestión de confianza. Y el mundo entero ha informado sobre lo sucedido ayer en nuestro país, el mensaje a la nación del presidente de la República, Martín Vizcarra, en el cual disolvió el Congreso y todo lo que ha devenido a partir de ese evento. He decidido disolver constitucionalmente el Congreso. Perú vivió el lunes una auténtica lucha de poderes. El presidente Martín Vizcarra disolvió constitucionalmente el Congreso, controlado por la oposición, que a su vez suspendió al mandatario y nombró en su lugar a la vicepresidenta Mercedes Arauz. Vizcarra había lanzado el domingo un ultimátum para que el Parlamento aprobara un voto de confianza para reformar el método de designación de los magistrados del Tribunal Constitucional, con el objetivo de impedir que la Corte fuera copada por la oposición. Ante la negativa de los congresistas, el primer ministro Salvador del Solar presentó su renuncia y Vizcarra nombró en su lugar a Vicente Ceballos, su ministro de Justicia. El mandatario convocó además a nuevas elecciones parlamentarias para el 26 de enero. Pero el disuelto Poder Legislativo no se quedó de brazos cruzados y suspendió a Vizcarra por un año. Sin embargo, el presidente, que carece de un partido político, recibió el respaldo de las Fuerzas Armadas y de miles de ciudadanos que se manifestaron en Lima y otras ciudades del país. Miles de peruanos salieron el lunes a las calles en varias ciudades en respaldo al presidente Martín Vizcarra. Vizcarra ha obedecido al pueblo y eso es importante porque sabemos que alguien nos representa, porque este Congreso nunca nos ha representado. Es la primera disolución del Congreso en Perú desde 1992, cuando el entonces presidente Alberto Fujimori dio un autogolpe y asumió plenos poderes con apoyo de los militares.
Las informaciones políticas para ir al plano de la Iglesia. El Señor de los Milagros visitará este año el Hospital 2 de Mayo y recibirá el saludo de personalidades como el arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo, el alcalde de la ciudad capital. Así lo anunció el mayordomo general de la Hermandad del Señor de los Milagros, Manuel Orrillo. Tenemos, como te digo, la preparación de la visita extraordinaria, ¿no?, a la iglesia de San Pedro, una de ellas. Luego también la primera vez que nos recibe Monseñor Castillo, primera vez que nos recibe el alcalde de Lima. Luego estamos yendo al Hospital 2 de Mayo, que no vemos hace varios años, a la Victoria también. ¿No? ¿Va a ingresar al Hospital 2 de Mayo? Sí, siempre hemos ingresado al hospital. Sí. Y al caso del Hospital Arzobispo Loaiza. También vamos a ingresar, como todavía se ha ingresado. En el caso de la iglesia San Pedro. Vamos a ingresar hasta el altar mayor para que él haga una oración y luego nos retiramos. Pero es una visita que de por sí es muy ansiada, ¿no?, porque nunca hemos ido, sinceramente. Y los fieles nos pedían cuándo van a San Pedro, así que vamos a darle a cumplir ese deseo, ¿no? También va a haber un premio a quien organiza el mejor homenaje, ya sea de entidad de gobierno, puede también ser empresas, entidades públicas, ¿no?, deportivas, las que deseen hacer, que pidan un homenaje autorizado. Yo he tenido la suerte de este año estar en Europa, en el primer encuentro de hermandades de toda Europa. El año pasado estuve en el primer encuentro de hermandades peruanas en la Argentina y también en el primer encuentro de hermandades en todo Estados Unidos. La idea es formarlos, indicarles cómo tienen que hacer, porque muchas veces es el entusiasmo. Y en segundo lugar, siempre inculcarles lo que nos dice el señor obispo, la ayuda al prójimo y también evangelizar. En el ámbito internacional, hoy se ha iniciado el mes extraordinario misionero presentado por la Iglesia Católica. El Papa Francisco ha escuchado el llamado misionero del mundo entero y ha convertido este elemento en un pilar de su pontificado. El primer día de octubre comienza un mes especial para la Iglesia, el mes misionero extraordinario. Se celebra a propósito del centenario de la Carta Apostólica del Papa Benedicto XV Maximum Iurum sobre la actividad de los misioneros en el mundo. El Papa Francisco escuchó este llamado misionero convirtiéndolo en un pilar de su pontificado y por eso convocó este mes extraordinario. Extraordinario porque... Es extraordinario porque con respecto a lo ordinario puede volver a proponer temas y reflexiones en línea con el pensamiento del Papa Francisco. Los frutos de las misiones son evidentes a lo largo de estos 100 años, especialmente para quienes evangelizan en todo el mundo. Sor Simona es una de ellas. Fue misionera en Mozambique hace 20 años y ha viajado a cada uno de los 17 países donde trabajan sus hermanas. La vocación misionera ad gentes es un hermoso regalo. Los misioneros ad gentes somos dirigidos y enviados a aquellos que no conocen a Cristo, a los que no han oído hablar de Él. Somos misioneros ad gentes precisamente para iniciar un diálogo. Es un diálogo a través del cual Cristo puede entrar en los corazones de las personas. Durante este mes, la propuesta misionera se extiende a todos los miembros de la Iglesia para que vivan profundamente la fe y reflejen la verdad. Durante todo el mes de octubre se realizarán actividades en las iglesias locales con el objetivo de que todos los cristianos conozcan mejor su fe y la propaguen con alegría por todo el mundo. Y el próximo domingo 6 de octubre se iniciará la Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos para la región panamazónica, en la que los obispos expertos de todo el planeta van a reflexionar sobre el tema de la Amazonía, nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral. La página web que tienen en sus pantallas nos da información en un artículo sobre el territorio de Guyana Francesa, el único territorio europeo que es parte de la Amazonía. Tiene más del 90% de su área cubierta por bosques, de los cuales casi su totalidad permanece libre de la intervención humana, según cifras de las Naciones Unidas allá por el año 2010. Amigos, hasta aquí las informaciones. Como siempre, gracias por su preferencia. Nos reencontramos Dios mediante mañana con más, pero sigan en JN19.